El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Bueno, hola, ¿cómo están? A todo el auditorio de este Ministerio de Podcast Enlazadas. Estamos aquí ya, ustedes están viendo a este invitado especial que tenemos hoy. Y te doy muchas gracias, Edmundo, gracias por el tiempo, gracias sobre todo por la respuesta tan rápida. La verdad es que cuando tengo invitados que tienen una trayectoria muy grande en el Señor y mucho ministerio, casi nunca me contestan muy rápido, y yo doy gracias a Dios por tu vida, por haberme, ¿verdad?, contactado bien rápido. Gracias, muchas gracias, Edmundo. Estoy muy contento, Caro, de que me hayas invitado. Y con respecto a esto que dices, dicen que si quieres pedirle, que si quieres pedirle algo a alguien que suceda rápido, pídeselo a alguien muy ocupado. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Porque esa persona muy ocupada va a querer resolverlo. O sea, como tiene tantas cosas que hacer, dice, mira, ¿esto qué es? Ay, vamos a resolverlo y lo quitamos encima. Y suele ser verdad. No es que esté yo tremendamente ocupado, pero la verdad es que cuando vi tu mensaje y la invitación me pareció muy interesante y dije, vámonos, de inmediato, vamos a hacerlo. Perfecto. Pues quiero introducirte ya más formalmente para que el auditorio te conozca, porque les quiero dar un poquito de historia que tal vez tú no te recuerdes de mí, pero yo sí de ti, porque yo te conocí en mi adolescencia cuando tenía muy poquito tiempo de conocer al Señor. Un amigo en común que tenemos tú y yo, que acabo de saber, ¿verdad? Osvaldo Sanabria, me llevó a este grupo tuyo de antorchas donde tú liderabas. ¿Y sabes qué me llamó la atención, Edmundo? Sí. Yo recuerdo la primera vez que llegué, de verdad, cómo se sentía la presencia del Señor, esas oraciones que se hacían, esos nuevos cantos, no sé, yo me gocé tanto. Yo no vivía en esa zona, por eso no podía ir tan seguido. Y después me ocuparon mucho en el ministerio aún muy joven. Qué Pero bueno. las veces que fui, Edmundo, de verdad, qué gran bendición ese grupo. Y mira, déjame leer un poquito de tu trayectoria, ¿verdad? Me voy a poner mis lentes porque ya estamos en la edad que ya no vemos bien. Ya, mira, yo ya estoy en +5, o sea, Ay. perfectamente bien. Ok. Mira, estaba yo viendo y dije, wow, cuánto me he perdido de todo lo que has hecho. El Señor, bueno, déjame poner aquí tu nombre porque para que la gente te vaya identificando. Bueno, yo aquí traté de resumir, pero es mucho. Edmundo Hernández, cantautor, escritor, pastor, comunicador, conferencista, y le puse etc. Pero sí quiero tomarme unos minutos para leer esta biografía. Se me hizo tan interesante y de tanta bendición, así que vamos a tomarnos un minuto. Estaba viendo aquí, Edmundo, que eres fundador de este movimiento Antorchas Juveniles cuando yo te conocí. Sí, bien chavos, que andábamos 17 años. Yo tenía 17 años cuando empecé Antorchas Juveniles. Wow. Sí, yo he de haber tenido en ese entonces, yo creo 18, 19 máximo. Pero veo que fuiste plantador de la iglesia Antorchas también ahí después. O sea, Sí. fuiste pastor de ahí. O sea, Sí, hiciste una congregación. sí, es decir, cuando Antorchas Juveniles creció, resulta que empezaron a venir muchos jóvenes que no tenían iglesia. Oh. Entonces, claro, aquí la pregunta era ¿a dónde los llevamos? Entonces sí, los llevábamos a las iglesias a las que nosotros íbamos, pero es verdad, un poquito lo que tú has dicho, la zona donde vives, tal. Entonces lo que se nos ocurrió es comenzar una obra con jóvenes que no tuvieran iglesia. Al final pasan cosas que no te gustaría que pasaran, ¿verdad? Pero que al final sucede, que los mismos chicos que tienen congregaciones pues se identifican tanto con lo que está pasando, claro, que empiezan a venir. Entonces, pero esa no era la idea original realmente. Okay. Entonces sí, estuve pastoreando antorchas, comunidad cristiana en Ecatepec, Estado de México, pues durante 10 años. Wow, mira, así es lo que veo aquí. Y después 6 años, o sea, te fuiste a España. Sí. Palma de Mallorca. Y fuiste el fundador del movimiento juvenil Sentido Contrario, Edmundo. Esa canción, ¿crees que hasta el día de hoy, cuando doy discipulado, les canto esa canción? Te creo. De verdad me quedó tan en mi corazón que dije, wow, y mira, no sabía que habías fundado allá en España, me imagino. En España, en Palma de Mallorca. Yo llegué a ser pastor en España de los jóvenes de la Iglesia Evangélica de Palma de Mallorca. Oh.
Claro, estamos hablando de que eran 15 muchachos. Ujú, Yo ya tenía aquí la iglesia de Antorchas, ya estábamos en 250 personas. ajá, Íbamos creciendo bastante bien y estábamos en un momento justo de mucho desarrollo. Pero bueno, vino la invitación del pastor Raúl de la O y del presbiterio de Mallorca. Me fui a vivir ahí, me invitaron a pastorar a los jóvenes junto con mi esposa en ese momento y había 15 muchachos. Entonces, una de las cosas que yo hago cuando trabajo con equipos es ayudar a desarrollar una visión, una misión, unos valores, lo que sería la planificación estratégica, pero traída al ministerio, ¿no? Entonces hicimos una visión y tal. Y uno de los chicos, un loco, dice, yo quisiera, porque tenemos un campamento pequeñito con esos 15, 20 muchachos, y yo quisiera que el próximo campamento se viniera gente de otras partes de España y de otros países. Lo escribió. ujú. Entonces ahí, mira, pum, dije, aquí está lo que creo que Dios tiene que ir haciendo. Wow. Fíjate tú que comenzamos el campamento en sentido contrario y empezaron a venir chicos de Cataluña, empezó a venir gente de Italia, de Alemania, bueno, de todas partes de España, ya no me acuerdo, de Australia vino uno. Entonces empezó a hacer una cosa tan bonita Ujú. que se empezó a convertir en un movimiento. El campamento sentido contrario se sigue haciendo en Palma de Mallorca, Oh. ya no como un movimiento así, ¿verdad? Como se estaba pensando, pero en la iglesia local de la iglesia de Palma se sigue haciendo y de alguna manera yo sigo vinculado con todos esos grandes amigos que el Señor me permitió tener en España. Wow, qué hermosa experiencia, oye. Sí, Entonces, eso te llevó a ser asesor de iglesias, equipo de liderazgo en Barcelona y otras partes de España. Wow. No, pues, oye, estás muy joven para todo lo que has estado haciendo. pues es que Ah, te digo que siento que he vivido la vida de 4 personas, Caro. sí, no, definitivo, ¿eh? Y la verdad es difícil luego aguantar ese ritmo, ¿eh? Mira, estoy viendo que fuiste escritor, son como 5 libros. Sí, Soy egoísta es uno, soy incoherente, ahí que lo hiciste, también uno, el primero en Madrid, el otro en Barcelona, sí, líder, haz algo, con prólogo de Itiel Arroyo, ay, muy bueno este pastor Itiel Arroyo, cómo sí, no, gran amigo. en Barcelona, 10 preguntas para el liderazgo, con prólogo de Marco Zapata, también en Barcelona, y recuerda que morirás, Que aquí en Ciudad de ya México. lo escribí entre Mérida y Ciudad de México, sí. Oh. Oye, y luego estoy viendo, ¿crees que me tuve que meter porque estaba viendo en cuestión de música y composición? Participaste en el Festival OTI en el 98 con el tema Con lo que tengo puesto. Oye, me río porque a veces, de verdad digo yo, ¿en qué momento hice yo tanta cosa? ¿En qué momento Sí, hice yo ¿y tanta qué cosa? lugar agarraste ahí? Fíjate que tuve la fortuna de que mi representante era la mamá de Yuri, Dulce María Oh, de Canseco. Entonces ella escuchó mis canciones y a ella le encantaba, claro, a ella le encantaba Sentido Contrario. ujú. Cuando fuimos a las ¿cómo se llama eso? Audiencias, ¿Audiciones? a las audiciones, estaba allí Fernando Riva, el de Fernando Ajá, Riva y Kiko Campo, uno de grandes sí, compositores. sí. Y él escuchó las canciones y dijo, sí, sí hay potencial para entrar a OTI. Dice, pero no vas a entrar con sentido contrario, porque yo quería, y Dulce también. Sí. Y me dijo, es que si entras con sentido contrario, ganas. Y la verdad Oh, es que no puedes ganar, porque tú vas empezando y hay gente de mucho nivel y esta canción es muy fuerte, mm, es muy pegadiza, es muy potente. Entonces, la segunda que está tremenda se llama Con lo que tengo puesto. Y entonces gané el premio a la canción favorita del público. Es decir, que wow. como era todo televisión y teléfono que tenías que marcar así con ruedita, Sí. pues la gente, estamos hablando del 98, la gente llamó y apoyó mi canción. Y gané, digamos, el premio, voy a decir más importante, porque al final es el que la gente escoge, Claro. no el que el jurado, ni los amigos, ni lo que sea, es la gente la que votó. Entonces, fue una Wow. experiencia tremenda. Ningún cristiano en la historia de OTI pudo participar con una canción cristiana. Entonces, la verdad es que en ese punto me siento privilegiado de la experiencia y, y de la historia que se escribió en esos 3 minutitos de televisión, donde hasta, fíjate lo que te digo, Caro, donde hasta el sistema de microondas de transmisión se cayó de la cantidad de gente que estaba viendo en ese momento. Es muy probable que había 50 millones de personas viendo la transmisión. Entonces el sistema de microondas no aguantó y se cayó cuando yo estaba cantando. Wow, oye,
Bueno, es que Dios sabe por qué, ¿no? Si no, tal vez te hubieras ido al mundial si ganabas, no, no sé, ¿verdad? Pero mira, para gloria de Dios y como, Bueno, pues te ajá, cuento que cuando yo salgo del escenario, todavía temblando como gelatina, salgo y hay una mesa y están en esa mesa 3 disqueras. No te digo los nombres para no meterme en detalles. Esperándome para que yo leyera los contratos y poder firmar con la disquera. Aparece Dulce, la mamá de Yuri, y me dice, hijo, qué bien lo hiciste, felicidades. ¿Y qué es esto? Digo, Dulce, son contratos, mira, está esta, ayúdame a decidir cuál. Y me dice, no, ninguna. Me dice Dulce, no, ninguna, hijo, no. Espérate, dice, vamos a encontrar una oportunidad mejor. Dice, o no. Tú, ahora mismo, dice, claro, ella me empujó para estar ahí y ahí mismo me frenó Eroti. Me dice, no, mira, tú naciste para servir a Dios. Vamos a intentar encontrar otro contrato un poquito más abierto, dice, porque estos contratos son leoninos, vas a tener que hacer lo que ellos digan, cuando ellos lo digan, como ellos lo digan. Entonces, espérate, yo los conozco, no te conviene, ya vendré otra cosa. Y ahí se quedó, ahí se acabó todo, ya no, ya pues la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Ya no tuvimos, después de eso tuve contacto con Dulce, pero ya no tanto, y ahí se quedó como una gran experiencia para el anecdotario. Pero también creo que como la revista Punto Inicial de Piedra Angular sacaron, decían, lo que ha pasado aquí es que el mundo ya está en la historia, dijo Saraí León, que era la periodista. Y yo así me siento, o sea, siento que no, igual no fue una cosa hiper trascendente, pero fue un puntito en la historia del Evangelio en México, porque ya te digo, ningún cristiano, ninguna canción cristiana había entrado nunca a OTI. Y claro, ni después, porque curiosamente fue la última edición de OTI. pues mira, el Señor te usó porque estaba escuchando la letra y sí, muy reflexiva y totalmente de mucha bendición y pues mira, el Señor sabe por qué. Yo sí creo en que Él tiene control de todo y mira, por algo le puso a la mamá de Yuri que ahí te dirigiera de esa forma. Que ahí frenara. Pero mira, como dices tú, una gran experiencia y de todas maneras quedaste como la excepción. Sí. Y actualmente estás trabajando en un proyecto musical Laberinto. A ver qué me salte aquí. Ah, no, tienes más discos grabados. Me anhelo por nuestros niños, con lo que tengo puesto en cada latido, amarte, que hiciste un concierto en Palma de Mallorca, en España. Sí. Mira qué bien. Ese concierto fue tremendo porque tuve la participación de 2 músicos que entran en la lista de los 100 mejores del mundo, que es Patti Ballinas, mexicana, una parte mexicana, otra parte creo que sueca, no me acuerdo bien, pero Patti Ballinas, las mejores bateristas del mundo, y por azar, vamos a decir, del destino, que ya sabemos que eso siempre va entre comillas, tuve en ese concierto sentado a mi lado tocando a Alex Hutchins, que es, ya te digo, a nivel guitarrista, de los mejores del mundo. Estuve atrás de mí, aparte de mis grandes amigos que me acompañaron, el italiano Pasquale Canaiello, el Pablito, el Yug, Rubén de Barcelona. Ahí Patti Ballinas y Alex Hutchins, grandes músicos, de verdad entran en las listas de los tops del mundo. Privilegios que solamente Dios te puede dar, ¿no? Y escuché un poco de esto, de este concierto hermoso, ¿eh? De verdad, bien profesional, como debe de ser para el señor de señores. Qué bueno. A mí me encantó es que cuando vi tu biografía dije, tengo que ver algunas cosas de esto porque yo de qué me perdí, qué hice todos estos años. y bueno, Laberinto, que es el que estás ahorita haciendo. Bueno, mira, Laberinto es un proyecto que ya estaba comenzando, pero la verdad me frené porque necesito recursos. Entonces, tampoco es tanto, pero sí, pues hay otras prioridades, ¿no? Fíjate que ahora están conmigo mis hijos, uno está en la universidad, uno acaba de entrar a la preparatoria o va entrando. Entonces, claro, entonces hay que decidir, ¿no? O sacar un disco o sacar adelante a la familia, a mis hijos. Evidentemente la prioridad está clarísima. Entonces, si viene la provisión, continuaré con Laberinto, pero lo que sí te digo es que ya en septiembre saco un nuevo libro. Es un librito muy interesante. El año pasado saqué Recuerda que morirás, que es un poco una reflexión acerca de la muerte, con sabiduría bíblica y estoica, que también es un hito, ¿no? para el mundo cristiano, que alguien reflexione con las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pero voy a sacar uno muy interesante que se va a llamar La Epístola a los Temulicenses.
Vale. Entonces, ¿Quiénes son esos? fíjate que he venido, amo mucho a la iglesia, Caro, amo mucho a la iglesia, amo mucho al Señor y a su iglesia. Y en los últimos años vengo viendo, que yo creo que todos lo vemos, pero nos cuesta articularlo, vengo viendo que la iglesia se va convirtiendo cada vez más en un escaparate de famosillos y de personalidades y de buen rollismo, ¿no? Que no está mal, pero si solo tenemos eso y no tenemos la profundidad del evangelio, nos perdemos. Entonces, siento como que estamos viviendo la iglesia en la era de Temu. ¿Qué es Temu? Pues Temu es esa empresa que te mandan todo barato, rápido a tu casa, no te preocupes, no te molestes, barato. Y a veces lo que te mandan, tú pides una sala de unas que te la imaginas bien grande y cuando te llega un juguetito, ¿no? Ay, pues eso está tan barato. O sea, es una era de baratijas. Estamos en la era de las baratijas. Y me parece a mí que desafortunadamente la iglesia ha entrado también en esa dinámica, desafortunadamente, y creo que estamos ahí metidos muchos, ¿no? Y tenemos que reflexionar, si no es hora de ir recuperando el origen, recuperando las bases de lo sencillo, de lo orgánico, de las sendas antiguas que se dice en la escritura, ¿no? Donde lo más importante era la mesa y la comunión, más que los escenarios, las luces y las pantallas, que no tengo nada en contra de eso. Mi problema es cuando solo tenemos eso, solo eso, y no hay verdadero y profundo discipulado. Entonces se me ocurrió crear un personaje que es el anciano de Temulisos, que es la ciudad de Temu, ¿no? Entonces los que viven ahí pues son los temulicenses, y hay iglesia en Temu, ¿no? Entonces esa iglesia, este anciano les escribe una epístola a la usanza del apóstol Pablo, de queridos hermanos, vosotros sabéis, todo con ese lenguaje de la Reina Valera 60, escribió una epístola de 15 capítulos, ¿no? Cada capítulo con 16 versículos, porque viene dividido en versículos y todo. Y es reflexionando acerca de todo esto, el templo como escaparate, 5 estrellas para los ungidos, el carrito de compra de la unción, todo eso, reflexiones del mundo actual, del mundo del e-commerce, Temu, Amazon, todo eso, y redes sociales, traspolado a la realidad pues complicadita de la iglesia que estamos viviendo ahora. Entonces, en septiembre lo tengo. Si tú quieres, yo vengo para acá otra vez y te presento el libro. Ay, por favor, sí, dame la exclusiva, por favor. Está bien interesante y bien original, oye, lo que estás contándome. Claro que sí, Edmundo, si me haces ese favor de apartar un tiempo para estar Claro que sí. aquí en esta plataforma y en este ministerio y dar a conocer el libro. Gloria a Dios. ¿Todos estos libros se encuentran en dónde? ¿Dónde los podemos adquirir? Fíjate que hay, por ejemplo, Soy egoísta y recuerda que morirás, a nivel global están en Amazon. Y a nivel local, aquí en México, están en Mercado Libre, porque comprar en México en Amazon es caro. Entonces están en Mercado Libre para que se puedan conseguir, tanto Soy egoísta como Recuerda que morirás. Los otros estoy haciendo una segunda edición y en breve también estarán en ambos lugares, tanto en Amazon como en Mercado Libre para México. Ok. Bueno, voy a poner ahí cómo te pueden encontrar en redes sociales para que no se me olvide y puedan checar el auditorio todo esto que estamos platicando porque es bastante. No, hombre, yo cuando lo vi dije, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? Porque mira, estoy viendo aquí también que hiciste colaboraciones con Marcos Vidal, Miel San Marcos, Quique Pavón, Papel Maché, Emanuel y Linda Espinosa de Rojo, Noemí Prado, Job González, Omar Rodríguez y Fermín Cuarto. Mira, el Señor te ha llevado, como dices tú, con un privilegio de colaborar con estas personas, estos hermanos. Y bueno, es que Edmundo, yo de verdad dije, pues yo no sé qué hice estos años, que me perdí de tantas cosas que el Señor te ha mostrado. Y fíjate, yo te vi en Instagram. Sí. Dando un tema que a mí me interesó mucho porque, pues ya pasando ahora sí que, mira, ya cuántos minutos nos llevamos tan solo en todo lo que el Señor te ha llevado a hacer y yo creo que sí, vamos a tener que hacer otro episodio para ese libro y tal vez para Macabeos porque estaba yo cuando estudié, yo vine aquí a Dallas con mi esposo a estudiar la Biblia en Dallas Theological Seminary, que para mí es uno de los seminarios mejores, no solo a nivel de Estados Unidos, pero no me quiero ir tan soberbia, sino que de verdad
nos hicieron estudiar las escrituras de una forma bien profunda, Qué bueno. pero ahí tuve contacto, Edmundo, con el libro de Macabeos, que yo me negaba a leer, porque yo sí era de los que, es que son apócrifos, es que no, ¿por qué me lo dejan leer? Y yo bien renuente y bien negativa, y cuando me dice el maestro, lo vas a tener que leer, porque voy a dejar una tarea y necesito esto y esto, cuando los empiezo a leer, Edmundo, wow, se me abrió todo un panorama. Tremendo esos libros. Y la verdad, yo cuando te vi en Instagram, leyéndolos, mira, la verdad me gustó mucho porque sí te vi algunas palabras de España que pronuncias y todavía tienes un tono que yo dije, ¿por qué hablar así, Edmundo? Bueno, pues ahora entiendo con la biografía, estuviste muchos años en España, pero 16 lo haces bien ameno, lo haces bien divertido. Ah, Yo qué yo que extraño tanto la Ciudad de México y a mis compatriotas chilangos, no hombre, para mí se me hizo agua esos, no son en vivos, ¿verdad? ¿Qué son en haces? vivos, sí, sí. Y la verdad aprendí, o sea, me recordé de esos libros. Y por eso te invité, porque yo dije, pues yo quiero que tú nos ayudes. Entonces, mira, yo sé que ya llevamos un poquito de tiempo en esto, pero no sé si quisieras, aunque sea como introducción, y si no, Totalmente. y si después grabamos otro episodio. Pero escúchame, yo estoy A aquí ver, para servirte, ¿eh? Yo, sí, gracias, tú quieras que Edmundo. terminemos, terminamos. Yo estoy para Muchas apartar tiempo para gracias. ti. Y mira, la verdad es que sí, yo me quedé y dije, pues, ¿qué hago ahora? ¿Lo entrevisto? ¿En qué? Porque también tengo dudas de cómo has trabajado con los jóvenes. Yo aquí, bueno, cambiando un poquito de tema, yo aquí en Estados Unidos he visto, Edmundo, que los jóvenes, cuando se van a las universidades, porque prácticamente los obligan a salir de las casas Sí, es a la verdad. universidad. Yo tengo dos hijos, uno ya graduado y el otro en la universidad. Qué bueno. Se gradúan de high school, se van a la universidad, pero oye, también se gradúan de la iglesia, ya no regresan a la iglesia. Y después quiero hacer también un episodio que digas cómo poder atraer a los jóvenes. La verdad hay un problema aquí en las iglesias hispanas, cristianas, de poder mantener a los jóvenes. O sea, es bien difícil. Gracias a Dios ay, perdón, espérame tantito, que porque va llegando mi esposo. Es que no le avisé que estaba yo grabando esta hora. Ah, estos Bueno, entonces fíjate que me he dado cuenta de ese problema y en las universidades sí hay grupos de cristianos donde atraen a los jóvenes, pero la verdad es que, híjole, hay mucha tarea que hacer. Y esa epístola que estás haciendo, que pronto aquí lo vas a compartir, yo creo que va a servir mucho porque yo creo sí que hay un sí. problema bien fuerte con los jóvenes que se gradúan tanto de la high school como de la iglesia. Y pues yo tengo dos jóvenes así batallando y más si se van a universidades seculares, wow, es una batalla para con ellos fuerte. Pero bueno, Sí, lo quería mencionar porque sí lo he visto mucho ese problema. Entonces cuando vi que tú estuviste ayudando en España con la juventud, dije, ay, algo nos tienes que compartir sobre esto. estoy a la orden. Sí. Estoy a la orden, sí. Bueno, entonces mira, vamos a entrar un poquito ya al tema Gracias. de, de los macabeos, porque sí me llama mucho la atención. Mira, yo cuando lo empecé a leer, yo después dije, ¿y por qué no está en la Biblia de nosotros? Los judíos no lo tienen tampoco en su No, Tanaj. no lo tienen. Nosotros como cristianos evangélicos, no, los ortodoxos y los católicos sí lo tienen. Y yo me he preguntado, bueno, ¿por qué no está en nuestra Biblia? ¿Por qué? Y bueno, esa es una pregunta que también te hago si tú después no las quieres responder, porque me enteré que son cuatro libros de los macabeos, aunque en realidad son dos los que se estudian. Sí, efectivamente. Y pues no sé, que nos puedas tú empezar a hablar, Edmundo, de este libro de los macabeos. Mm, Mira, escúchame, tú me tienes que parar, ¿eh? Yo me aviento como gordo en tobogán. ya, ya no me paras. Es un problema. Tú me levantas la manita o me interrumpes, tú tranquila, ¿eh? No me molesta. Al contrario, entre más dinámico, mejor. Mira, yo estoy haciendo una lectura cronológica de la Biblia. Claro, tengo muchos años en el ministerio. He leído la Biblia algunas veces, varias veces, pero nunca había hecho una lectura cronológica y me interesaba mucho
leer la Biblia cronológicamente. En las diferentes lecturas he leído diferentes versiones, ¿no? La versión 60, la versión 9, la 60, una muy bonita que es la 90, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente que me encanta, es quizás la que más me gusta ahora mismo, ¿no? En inglés, por ejemplo, he ido leyendo The Message, que yo creo que la conoces. ¿Conoces The Message? Es tremenda, búscala. El traductor se llama Eugene Peterson y es una Biblia. Es una Biblia. Yo, después de haber leído muchas veces la Biblia, como que el lenguaje ya lo tienes más o menos masticadito, ¿no? Pero The Message tiene la ventaja de que el lenguaje es muy actual y es muy dinámico. Yo lloro, con esa Biblia lloro. Lo que lea, yo lloro. ¿Y cómo se le puede ocurrir a este hombre traducir esto de esta manera? Bueno, entonces ahora estoy en este ejercicio y dije, pues mira, no he leído, por ejemplo, en la nueva, ¿cómo se llama esta? El lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual. Dije, me voy a leer la Biblia en el lenguaje actual, más fácil de entender, pero lo voy a hacer cronológicamente. Entonces, claro, me metí en un problema, porque claro, empiezas a leer Génesis del 1 al 12, luego hay que leer Job, luego volver a Abraham, y vas leyendo cronológicamente, ¿no? Y por ejemplo, ahí pues te das cuenta de dónde van encajados los profetas, porque ese es un problema de cómo está acomodada la Biblia. Entiéndeme, problema, nadie se ofenda. Que tú lees y cuando llegas después de Salmos y de los poéticos, llegas a profetas, realmente no entiendes muy bien qué hacen ahí, ni a qué se refieren, ni cómo. Tienes realmente que profundizar para saber dónde están. Bueno, entonces encajan los profetas donde van, que es en el tiempo de los reyes y en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de Babilonia viene el tiempo de no solo Babilonia, sino se levanta el imperio medo-persa, ¿verdad? Y vence a Babilonia, y entonces Israel queda bajo Persia. Y entonces es muy importante saber eso, porque de cada una de esas culturas, pues Israel convivió de maneras muy profundas, y a lo mejor también su fe fue moldeada, a lo mejor su fe también fue en cosas enriquecidas y en cosas contaminadas, ¿verdad? No es sino hasta después de la dispersión a Babilonia que realmente Israel se convierte en un pueblo monoteísta. Y esto también es o sea, al leer cronológicamente la Biblia, te vas dando cuenta que Israel tenía diferentes puntos de vista teológicos, ¿no? O sea, no es Israel monoteísta toda la vida, ¿no? Pasó por etapas politeístas, pasó por etapas enoteístas y por etapas que también se llaman monolátricas, ¿no? Entonces, es después de todo este tiempo, ya en el tiempo de Esdras, sobre todo es Esdras, el gran líder, ¿verdad? Que digamos, hace el esfuerzo de compilar las escrituras antiguas y aclarar la fe, ¿no? Y en ese sentido, la fe empieza a ser monoteísta, ¿no? No es Dios sobre otros dioses, que se ve mucho en la Biblia, ¿no? Eso quiere decir que en ciertos tiempos de la fe israelita se creía que los dioses existían, pero por encima de esos estaba Dios, ¿no? Entonces esto se parece al enoteísmo, se parece a la monolatría. Bueno, cuando tú estás leyendo cronológicamente, acabas en Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, y hay un salto de 400 años hasta que Juan el Bautista rompe el silencio, allá en Mateo, digamos, ¿no? Que realmente el primer evangelio que se escribe es Marcos. Bueno, se rompe el evangelio hasta Marcos, ¿no? 400 años después. Pero hay una cosa muy rara. Venimos de la deportación a Babilonia, venimos de la dominación persa, y cuando empiezas a leer el Nuevo Testamento, hay romanos en las calles, dominando Jerusalén. Romanos, ¿qué hacen aquí los romanos? Y no solamente eso, hay escritura, se refieren a las escrituras. ¿Qué ha pasado? Si eso no lo decía el Antiguo Testamento, nunca lo habló. ¿De dónde salen los rabinos? ¿De dónde salen las sinagogas? ¿De dónde salen los maestros de la ley? ¿De dónde salen los romanos? ¿Y cómo es que en la calle se habla griego? Si el evangelio se escribe en griego. O sea, aquí ha pasado algo que nadie nos está explicando. Y ese vacío revelacional también nos da un vacío cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia evangélica, ¿verdad?, pues no se lee Macabeos porque se asume que es un deuterocanónico y se asume como un libro apócrifo, ¿no? O deuterocanónico, es decir, no revelado. Entonces, como no es revelación, no se lee. Pero digo yo,
yo leo muchas cosas más allá de la Biblia. No sé, yo creo que tú también y todos. Leo muchas cosas más allá de la Biblia, una novela, un escrito, unos ensayos, ¿no? Que si Juan Rulfo, que si Paz, oye, pues tú lees de todo. Digo yo, ¿por qué tenemos satanizado la lectura de Macabeos? De ninguna manera, Caro, pretendo ni enseñar ni pensar siquiera que Macabeos es un libro inspirado. No, respeto a los padres de la iglesia y los que llegaron a esa conclusión. Si no está en el canon hebreo, en el Tanaj, que tú mencionaste muy bien, pues evidentemente Lutero también por eso no lo tomó en cuenta del canon protestante. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Bueno, porque se escribe dentro de un tiempo que se entiende que es un silencio profético, un silencio, pero ese tiempo de silencio teológico o revelacional no es un tiempo de silencio histórico. Pasaron muchas cosas, muchos movimientos históricos, y después de los babilonios y después de los persas se levantaron los griegos con Alejandro Magno y conquistaron todo aquel mundo conocido y helenizaron la zona. El griego koiné se volvió el lenguaje original, era la moneda de cambio, la filosofía, la estructura griega y la estructura de pensamiento. Macabeos es un libro que comienza después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces mucha gente, ¿no?, se sorprendería de cuando empiezas a leer Macabeos y lo primero que te encuentras es la muerte de Alejandro Magno. ¿Y a poco esto está mencionado en la Biblia? Claro que sí. Lo que pasa es que como lo tenemos prohibido en un sentido, no sé si explícitamente, pero como está prohibido leerse eso, que por cierto a mí me han escrito pastores, el último esta semana, del mundo, ¿por qué estás leyendo Macabeos? Y eso es, hermanos, reflexión. No me lo han dicho así, sino simplemente para entender por qué. Y yo les explico, es que es muy importante para entender la situación geopolítica previa a la llegada de Jesús. Y les doy alguna explicación. Y me dicen, pues sí, cierto, pero, oye, qué interesante, a ver, me lo voy a leer. Pues claro. Entonces, ¿qué pasa, Caro? Que cuando tú llegas a la historia de Jesús, han pasado muchas cosas. Y una de esas ha sido la revolución macabea. Que Macabeos viene porque cuando Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes, rey Seleucida, después de que muere Alejandro, el reino de Grecia se divide. Unos se van al norte y otros se van al sur, ¿no? Los del norte los gobierna el general Seleuco y los del sur, Ptolomeo, en Egipto. Están divididos y están peleados porque querían gobernar todo Grecia, o sea, todo el imperio griego. Pero no pueden porque no tienen el carisma ni la fortaleza de Alejandro. Alejandro, un gigante, un guerrero, un estadista, un caudillo como pocos en la historia. Ni Seleuco eran sus generales, ni Seleuco ni Ptolomeo, y otros, pero estos en particular, podían conglomerar toda la fortaleza griega. Entonces se dividen. Y en el norte, los Seleucidas, por Seleuco, los Seleucidas, tienen un rey que es Antíoco IV. Y este domina Jerusalén, como lo han dominado todos los que pasan por ahí dominaron Jerusalén. Pero él hace una cosa, él vuelve a querer destruir el templo, destruye el sacerdocio, pone una estatua de Zeus sobre el altar de Jerusalén, y es lo que quizás Daniel anunció como la abominación desoladora. Es probable, ¿no? Por lo menos a nivel de cumplimiento profético inmediato, puede ser que sea eso, ¿no? Y entonces de ahí surge un hombre que se llama Matatías. Y Matatías comienza una movida, una revolución, que no culmina, porque es anciano y muere, pero quien la hace cuajar, digamos, es Judas Macabeo. Que el nombre Macabeo es un apodo realmente. Macabeo es un apodo que significa martillo. Le decían Judas Martillo, Judas el Macabeo. Y a partir de ahí, pues todos los que se le juntan, pues se empiezan a llamar Macabeos porque siguen a Judas Macabeo, ¿no? Y él hace una revolución tan potente, tan grande, tan importante para la historia de Israel, que eso configura el mundo de cuando Jesús llega y genera su ministerio. Ese mundo está configurado ya no solo por Abraham, Moisés,
David, todos esos grandes que conocemos en los libros canónicos, sino también por los macabeos. ¿Por qué? Porque incluso en el Nuevo Testamento se menciona la fiesta de Hanukkah. Y Hanukkah es una fiesta que nace justamente después de la victoria macabea, ¿no? Que los macabeos pues son descendientes de los asmoneos, ¿no? Que es parte de Israel, pero es la revolución asmonea. Pero cuajada, ya dije muchas veces cuajado, ¿verdad? Porque tendré hambre, tú necesitaré, sí, aterrizada por los macabeos. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Porque eso se sigue celebrando anualmente, el Hanukkah, que es esa fiesta de la liberación. ¿Qué lograron con eso? Pues quitarse encima a Antíoco IV, a la abominación desoladora, porque claro, Matatías se levanta y tira la estatua de Zeus, que estaba en el mismísimo altar de Jerusalén. Y eso, por ejemplo, no lo sabemos. Y cuando te lees Macabeo, te encuentras a Zeus, te encuentras a Alejandro, te encuentras a Ptolomeo, te encuentras el nombre de Cleopatra, te encuentras a los Seleucidas, te encuentras, por ejemplo, una cosa muy interesante. En ese tiempo, Caro, ya existía la Septuaginta. O sea, ya hay escritos de la Biblia traducidos al griego. ¿Eso quién lo hizo? Lo hicieron en Alejandría, bajo el gobierno de Ptolomeo. Él quería, en la Biblioteca de Alejandría, quería compilar toda la sabiduría del mundo y dijo, tiene que estar el Tanaj hebreo, porque es una sabiduría muy importante y necesaria. Entonces juntan a los 70 o 72 ancianos a traducir al griego la Biblia hebrea y surge la Septuaginta. Cuando Macabeos comienza, la Septuaginta tiene muy pocos años de haberse traducido. Es la escritura que leyó Jesús, la Septuaginta. Es la escritura que conocía Pablo. O sea, es muy importante adentrarse en ese mundo intertestamentario, porque queramos o no, formó el mundo geopolítico, cultural, religioso, previo a la llegada de Jesús. Sí, bien interesante. De hecho, fíjate que estaba oyendo a unos judíos que decían que ellos consideraban que no había entrado en el canon por cuestiones religiosas, teológicas y políticas, y sobre todo, no sé si sea verdad, que porque nunca encontraron un escrito en hebreo. Efectivamente. Entonces no quisieron meterlo. Pero es verdad, Edmundo, fíjate que para mí Macabeo se me hizo un libro histórico que sí, no voy a estarme preguntando si es o no inspirado, pero en realidad, históricamente, tú ya lo dijiste, nos ayuda bastante a entender esos 400 años de silencio. A mí me dio mucha luz para entender el contexto en el que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, porque no sabemos por qué de pronto, como dices tú, hay sinagogas, hay saduceos, hay fariseos, o sea, ¿de dónde salieron? Como tú dices, de pronto empieza Mateo hablando de que están bajo el Imperio Romano y uno dice, ¿y dónde me perdí? Para mí Macabeo sería para mí un libro obligado para todo cristiano realmente que le guste estudiar bien el contexto histórico de el libro de la Biblia. Totalmente. Y oye, se nos ha pasado el tiempo un buen. Mira, yo quisiera estar más tiempo, pero yo creo que es pretexto para volvernos a ver en otra ocasión, porque a mí me gustaría también preguntarte, pues, ¿tú qué consideras de los macabeos que pudiese realmente ser algo, no sé si esté bien la pregunta, inspirado? Creo que no, creo que no. No, sobre todo por no confundir a la gente. Sí, pero no sé, es que yo, de verdad, yo me acuerdo que yo le pregunté a mi maestro Edmundo, es que ¿por qué? Y no me supo contestar. Fíjate, no me supo contestar porque no estaba en la Biblia. Y yo dije, bueno, no sé, los judíos dan esos motivos. Como cristianos, ¿qué podemos decir por qué no está en la Biblia? A ver, lo primero es porque ya el canon del Tanaj se cierra con Malaquías, ¿no? Estamos hablando pues, de 400 años antes de Cristo. Y el tema de Macabeos sucede ya en el 250, 200 antes de Cristo. O sea, es el periodo de silencio. A ver, periodo de silencio para nosotros, porque para los judíos ese silencio sigue, ¿verdad? Ese silencio sigue. Ellos no asumen, evidentemente, que el Mesías que Jesús es el Mesías. Entonces, para ellos el silencio no ha terminado. Eso ya se recuperará cuando ellos entiendan
quién viene a ser su caudillo liberador y aportador de paz universal, ¿verdad? Eso ya se verá. Pero, bueno, pero aparte, claro, como no entra dentro de esa etapa revelacional que ellos consideran, y por cosas que tú dices, por ejemplo, por el idioma en el que está escrito, a nivel de autoría, es complicado saber tal. Entonces, ya estaba cerrado el canon, y en ese sentido, pues son muy celosos, ¿no? Y sí que lo incluye la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, como bien dijiste, pues por su riqueza, ¿cómo se llama? Su riqueza histórica. Histórica, sí. ¿Verdad? Y luego hay temas, o sea, nunca de Macabeos podría uno derivar doctrina, por ejemplo. Y es ahí donde puede volverse peligroso, ¿no? No leerlo con cierto criterio. Porque yo estoy ahora mismo estoy leyendo segundo de Macabeos, ¿vale? Y el segundo de Macabeos, por ahí el capítulo 12, que todavía no llego, pero por ahí ya va a hablar de la resurrección. Y de que, o sea, realmente el tema de la resurrección sí que lo menciona Daniel en algún punto, pero vamos a recordar que Daniel está en Persia, ¿vale? Y ahí se generaron también diferentes entendimientos de lo espiritual. Bueno, no me meto ahí, claro, ese es un problema. Pero bueno, cuando Macabeos llega, ellos ya consideran ciertas cosas, por ejemplo, la doctrina de la resurrección, cosa que no es clara en la parte, o sea, clara en el sentido textual, en el Antiguo Testamento canónico. Pero esa parte de la resurrección está mencionada de tal manera que da pie a la idea del purgatorio. No de manera contundente, pero da pie. Es la única cosa que daría pie a una idea de purgatorio, ¿no? Entonces, pues claro, no es una doctrina revelada bíblica en el sentido canónico, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Entonces, como aparece aquí, pues es conflicto, ¿no? Entonces, ¿para qué meterse en el lío? No, y de hecho le diste al clavo. Definitivamente no está, y concluí yo en lo mismo, que no está en nuestras Biblias precisamente por esa situación doctrinal. Porque, por ejemplo, no está Judith, no está Tobías, no está Enoch, no están esos libros que están en la cristiana, precisamente porque chocan con la línea doctrinal que tenemos como base. Entonces, a mí se me hace, estoy de acuerdo contigo, se me hace con sentido eso que estás Bueno, y esos libros que has mencionado, pues tampoco están en el canon hebreo. Y ese es, exacto. O sea, a pesar de que la tradición había sumado unos libros importantes a nivel histórico, cuando Lutero traduce al alemán, no considera los libros que no están en el Tanaj. Entonces, creo que es un acierto. Ahora, evidentemente, me parece a mí que es un acierto, ¿verdad? Pero, y por ejemplo, libros como Tobías, ¿no? Pues son un conflicto total, ¿no? Es un conflicto total. Y otros libros, o sea, hay un libro bien bonito que es un añadido de Daniel que se llama Abel y el dragón. Está muy bonito. Es un capítulo o dos, ahora no me acuerdo, es un capítulo, creo. Pero es bien interesante ese libro, es bonito. Pero si te das cuenta de la influencia persa en el pensamiento religioso para los judíos, que ya te digo, no me meto en ese huerto, porque a eso sí hay que ponerse un ratito, ¿no? A hablarlo. Pero Abel el dragón es un libro muy interesante. Y Tobías, ¿no? Que es un libro también deuterocanónico, apócrifo, pues es un libro también pues que es muy conflictivo, ¿no? Y tampoco están, porque se entiende que no fueron escritos en el momento de la revelación, en el momento en que había escritos revelados, sino se escriben después y luego se añaden, ¿no? Pero el Tanaj se cerró con Malaquías y no entra más. Así es. Pues das mucha luz y la verdad es que pues yo invito al auditorio que te busque ahí en Instagram para que vea cómo has estado tú narrando versículo por versículo. Y fíjate que encontré esta información de los judíos que dicen que el original de los libros de Macabeos se escriben con K, que es el original que significa los herreros, ¿verdad? Los que trabajan con el fierro, que son martillo, pero exacto, que ahora, ándale. Y fíjate que ahora estaba yo viendo que
muchos judíos, sobre todo ortodoxos, ahora escriben Macabeos con C porque quieren borrar esa memoria original que significa, escrito con C, Macabeo significa los que apagan. O sea, hay muchos judíos que tampoco están de acuerdo con este libro, ¿eh? No solo entre los cristianos, o sea, Claro, sucede claro. lo mismo que en el cristianismo. Hay una ola de judíos que no están de acuerdo con tener los macabeos igual que con nosotros, pero es que nos dan mucha luz para ese periodo y la Sobre todo a verdad, nivel histórico. Y sí, tomárselo con pinzas, ¿no? Tomarlo con sí, sí, pinzas. sí, claro. Mira, por ejemplo, estrategias de guerra están narradas de una manera sublime. O sea, literariamente las estrategias de guerra. Quien se ha leído, por ejemplo, El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un libro milenario chino, cuando te vienes a Macabeos dices, mira la estrategia que me leí en Sun Tzu. Quiere decir que en ese tiempo se estaban desarrollando esas estrategias en todo el mundo, estrategias de sitiar las ciudades, de cuánto tiempo sitiar, por qué sitiar, rodear al enemigo, hacerte parecer débil para luego sorprenderlos por la retaguardia, las catapultas aparecen en Macabeos. Y una de las cosas que a mí me hace reír mucho, o sea, no es para reírse, pero me hace reír mucho porque ciudad a la que entraba Judas Macabeo y el que siguió el Jonatán Macabeo, ciudad que entraban, ciudad que quemaban. O sea, por donde pasa, eran unos incendiarios, eran unos pirómanos que quemaban todo lo que se encontraban. Entonces, las estrategias de guerra es sorprendente, pero también el recordatorio de la ley de Moisés, el recordatorio de la historia judía de Abraham, de Moisés, de la salida del desierto, está vigente, está presente y narrada de maneras muy sentidas, muy buenas. O sea, sin llegar al acuerdo, porque no hace falta, de que es un libro inspirado, ¿por qué no? Sí creo que te respaldo en lo que dijiste. Sería importante esa lectura para todo cristiano. Tomada con pinzas y desde un criterio inspiracional y escritural. Pero está bien, porque te das cuenta cuando llega Jesús, por qué hay griegos, por qué hay romanos, quién le ganó a quién, cuándo, cómo, todo fue eso. Y ese es el mundo que se configuró antes de la llegada de Jesús. Así es, pues mil gracias por darnos esta breve, pues sí, casi resumiste y nos diste una introducción de la importancia de estos libros y te agradezco mucho, Edmundo, gracias por el tiempo que nos diste y yo espero entonces, vamos a esperar ese libro para que nos lo compartas. Gracias. Y de verdad, muchas gracias. Le quiero recordar al auditorio que tenemos también ahí en Facebook podcasts enlazadas donde pueden ustedes ver lo que va a estar viniendo y reels y ustedes ya saben que es su página. Y bueno, estoy en los anuncios porque si no de luego se me pasa. Y recuerden que tenemos el nuevo edición del libro Enlazadas. El Señor me permitió escribir un libro de mentoría también para trabajar con mujeres en la mentoría y el discipulado y lo encuentran en Amazon. Y bueno, ya les dejé también ahí cómo pueden encontrar a Edmundo en redes sociales. Ahí pueden buscarlo pues yo te encontré en Instagram y tienes canal también en YouTube, ¿verdad? Así que yo creo que sería bueno que vieran, ¿verdad? Todo lo que el Señor te ha permitido hacer y sobre todo en la música. De verdad es bien hermoso lo que el Señor te ha usado en la música. Y bueno, y en los libros ahora tengo tarea yo para adquirir los libros y empezarlos a leer y poder tener otro episodio, pero ese libro de verdad se me hizo tan original, lo estoy esperando, el que nos dijiste el último, la epístola de ¿qué decías? La epístola a los temulicenses, la iglesia en la era de Temu. Muy bueno, muy bueno. Y entonces nos vamos a encontrar en otra ocasión. Muchas gracias. Y gracias también a todo el auditorio. Recuerden estarle ahí dando me gusta y lo que siempre les digo, ¿verdad? Que estemos recomendando si les es de edificación esto que platicamos con Edmundo y que lo comparta con quien más usted crea que le va a ser de edificación. Así que muchas gracias, Edmundo. Nos encontramos entonces en otra oportunidad. Claro y bueno, sí. Como siempre les digo, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? Enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras y nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga y gracias, Edmundo. Gracias, Caro. Hasta luego. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.